Bueno, ante todo, buenas tardes a quienes se van sumando a la clase. Eh, ya tendría que estar visible la segunda solemne, para que la resuelvan, como dijimos, entre hoy día y tienen tiempo hasta el 15, que es lunes, a las 17 horas. Ahí cierra el sistema y a partir de allí, quienes no hayan alcanzado la exhibición, no hayan alcanzado el 5,5 de promedio, inmediatamente va a quedar habilitado el examen final, que tienen que resolver ya no de opciones múltiples como este que se van a encontrar ahora en la solemne 2 y que tienen 1 hora 20 para resolverlo, pero un solo intento, sino se van a encontrar con 10 preguntas y ya no sobre la parte que nos falta de evaluar, el tema de la criteriología del arte, sino sobre toda la asignatura, ¿sí? Sobre toda la materia. Eh, Así que bueno, los invito a que estudien bien, se preparen para resolver esta solemne 2 y bueno, así evitan el examen, este otro examen, ¿sí? Bien, me interesaría que apenas esté habilitado el examen, se fijen si es posible, es lo que acabo de decir, David, que es de opciones múltiples El examen que es con desarrollo es el examen final, que solamente lo van a hacer aquellas personas que no hayan alcanzado la exhibición, es decir, que en promedio no tengan 5,5. Perfecto. Bueno, eh, ¿qué otra cosa tenía que decirles? Bueno, he revisado la asistencia, están todos más o menos bien, creo que hay una sola persona que está ahí con alguna complicación, así que le he escrito a Claudio para que revise la situación de ese estudiante en particular. Bueno, muy bien. Hoy va a ser una clase más bien corta porque no me quedaba mucho por desarrollar y con lo cual tampoco tenía tiempo para desarrollar todo un tema nuevo y supongo que ustedes tampoco tenían ganas de seguirme escuchando, así que eh, digo, bueno, por lo menos termino el tema que había dejado medio camino la clase pasada y con eso damos por terminadas las clases. Eh, Voy a retomar entonces un poco de lo que estuve hablando y me voy a meter de lleno con lo que dejamos pendiente en la clase anterior. Denme un segundo. Bien. Ok. Bueno, supongo que ahí estarán viendo. La clase pasada habíamos abordado el último de los puntos en cuanto a la contracción de la materia, que era el de la materia propia próxima, ¿sí? Esto significaba básicamente haber retomado el recorrido de todas las instancias que fuimos viendo de contracción de la materia. Recuerden que esta idea de contracción de la materia es cómo hacemos para contraer la idea artística que ha aparecido con la inspiración a la materia artística. Es decir, cómo hacemos para que eso que puede ser una buena idea termine justamente en una buena obra de arte. Y esto suponía una serie de momentos en esa contracción donde partíamos de la materia remota universal, que acá no se refería a una materia artística propiamente hablando, sino que se refería a todo el universo como fuente de inspiración para el artista. Eso luego iba hacia la materia remota común, es decir, una vez que la inspiración ya había generado la idea, había que buscar el camino más adecuado para seguir o para viabilizar esa idea. Esto es, si era el volumen, si era el color, ¿sí? Si era la música, si era la
la escritura. Bien, sea lo que fuere, este era el plano de la materia remota común. Luego venía el plano de la materia remota propia, es decir, cuando ya no se trataba de la música, sino del violín, ya no se trataba del color, sino de la acuarela o del óleo, es decir, acá entrábamos en el estudio de cada materia propia del arte, el basalto o el granito en la escultura, y era el paso anterior al que nos ocupamos la clase pasada, que era el de la materia propia próxima, que ya no es el basalto, el granito, la acuarela o el óleo, sino este basalto, este granito, esta acuarela o este óleo. Es decir, cuando se daba esa relación directa del artista con esta materia. Para poder hacer eso, es decir, para que esa idea que ha ido tomando forma y ha ido buscando una materia adecuada, finalmente entre en relación con esta materia, era necesaria la aparición de algo que llamamos virtud del arte, que ustedes recordarán. ¿Por qué? Porque una virtud era un hábito bueno, en este caso era un hábito bueno del tipo operativo, es decir, que buscaba hacer buena a la obra. No nos hace buenas personas la virtud del arte, hace buena la obra. Y en eso distinguíamos la poiesis de la praxis o las virtudes éticas de las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas son las que nos hacen buenos y buena la obra. Por eso un hombre prudente, al hacer actos de prudencia, es una buena persona, se bonifica, se hace buena persona, pero además hace buena la obra. La obra termina siendo algo bueno en sí. En el caso de la virtud del arte, no hay, como en el caso de la prudencia, una bonificación de la persona. Yo no soy mejor persona por ser un buen artista, ni soy peor persona por ser un buen artista. De hecho, hay malas personas que son buenos artistas, ¿no? Por eso la virtud del arte no hace buena a la persona. ¿Qué es lo que hace bueno o qué es lo que perfecciona? Perfecciona todo el proceso interno para la producción de la obra de arte. En definitiva, la virtud del arte se nota justamente como conclusión o como término aquí, en la obra de arte. Mientras tanto, lo que va haciendo la virtud del arte es ordenar la interioridad y las operaciones externas, es decir, toda la, se me fue el nombre de la palabra, bien, todos los movimientos, la mecánica del movimiento corporal para que esto sea una obra de arte. Piensen, por ejemplo, en cómo baila un bailarín y cómo bailamos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, hay una diferencia enorme. Bueno, es una operación externa, porque el bailarín baila bien y nosotros parecemos unos buzones que nos movemos a destiempo. Bueno, el tema está justamente en la existencia o no de la virtud del arte. Vimos esta virtud del arte y esto nos llevó a una definición de Aristóteles muy conocida, esta que habla de que la virtud del arte tiene que ver con un devenir, con resultar de algo que no existe, por eso es un llegar a ser, que tiene que ver con el idear, por supuesto el idear el proceso que se va a seguir para llegar a la obra de arte, ¿sí? Y que a su vez tiene que ver con algo que está en el que produce, es decir, en el artista y no en lo producido. No hay virtud del arte en la obra de arte. La virtud del arte está en el que la realiza. Esto nos llevó a analizar muy rápidamente la definición de Aristóteles, destacando estos aspectos de que tiene que ver con lo contingente, es decir, lo que no es y va a llegar a ser. Tiene que ver con una actividad intelectual que es idear no solo, es idear el proceso para la producción de eso, ¿no? Porque la idea previa de la concepción de la obra en cuanto a inspiración ya estaba dada. La virtud del arte lo que hace es viabilizar esa inspiración en la realización de una obra, es decir, cómo puedo producir justamente eso, cómo se hace, cómo se resuelve esto. Bueno, ahí está la gran cuestión y ya dijimos que eran cosas contingentes y sobre todo destacamos este hecho de que no es algo natural lo producido. Un árbol es algo natural, una gallina es algo natural, un perro es algo natural, un ser humano es algo natural. Las obras de arte no son algo natural.
Y ahí decíamos, ¿son algo antinatural entonces? No, 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 no. Simplemente con natural Aristóteles dice, quiere indicar que se producen, ¿sí? Porque tienen en sí el principio de movimiento. El árbol tiende a la producción de damascos, la coneja tiende a la producción de conejos y hacer ciertos procesos que son propios de los conejos, como alimentarse, crecer y reproducirse. Qué bien que lo hacen los conejos. Y todo esto que acontece es algo que el principio de ese cambio está en ellos mismos. Ahora, las obras de arte no tienen en sí mismas un principio de cambio, no se realizan por sí mismas, sino que es algo externo lo que las realiza. Es un factum del arte, de ahí viene la palabra artificial, algo hecho por el arte, ars factum. Muy bien, por eso la virtud del arte, cerrábamos la vez pasada como una mínima definición, por lo menos para recordar, tenía que ver con esta disposición habitual hacia la ideación, ¿sí? Del producir, no de la, insisto, no de la idea de lo que se va a producir, sino del modo en que se va a producir, de los procesos, por eso es la producción, ¿sí? Y esta producción es de algo externo, por eso decíamos que la palabra técnica para indicar esto era la de poiesis. Poiesis tiene que ver con del verbo poieo, que es hacer, ¿sí? Es una no existe la palabra en castellano, ascisión, ¿sí? No, queda horrible, verán, pero es el hacer mismo, por eso producción se suele utilizar, estrictamente hablando el verbo poieo no es producir, sino hacer. Pero bueno, es este factum, ¿sí? Este hecho, con eso tiene que ver el arte y no con lo que decíamos las praxis, lo que decía o indicaba recién. Las praxis son interiores, hacen buena al hombre y a la obra, mientras que la poiesis solo hace buena a la obra externa. Acá cuando decimos buena o mala, hay que entender que está tomado en sentido amplio en el caso de las poiesis, porque buena o mala corresponde propiamente a las praxis, que son las que nos hacen buenos o malos. O sea, yo puedo ser envidioso, puedo ser generoso, puedo ser prudente o imprudente, templado o destemplado. Esos hábitos, ¿sí? Suponen acciones internas que me han hecho bueno o malo y se han estabilizado en un hábito. En el caso de la poiesis, se trata de buenas o malas entendidas ya no como que me hacen bien o me hacen mal, sino que la obra externa está bien o mal hecha. Y esto se puede analizar en criterios de belleza, fealdad o de utilidad e inutilidad también. Pero bueno, como estamos en este plano, me he restringido del arte entendida como bellas artes, me he restringido al ámbito de lo bello feo. Pero la obra externa que realiza la virtud del arte tiene que ver entonces con lo bello, lo feo, lo útil o lo inútil. Esto es lo que logra entonces la persona que tiene arte. Por eso Aristóteles concluía, la clase pasada lo veíamos, me apuro porque ya lo hemos conversado esto, el arte es, pues, como queda dicho, una disposición productiva, está lo de poiesis, acompañada de razón verdadera, mientras que la falta de arte es una disposición productiva acompañada de razón falsa, ¿sí? En este caso, la determinación del proceso y de los movimientos y de lo que se va a hacer está mal, y por eso se obtiene fealdad. Así que, concluyendo lo que habíamos visto en la clase pasada, la virtud del arte en cuanto tal tiene que ver con idear el proceder, cómo realizarlo, entender los pasos. Cuando usted no tiene la virtud del arte y tiene que hacer algo, no ve los pasos que va a hacer. Vamos a pintar acuarela. Bien, si usted nunca ha tenido relación con la acuarela, ni con la pintura, ni nada, no ve los pasos que haya que seguir. No ve el papel, no entiende pocas cosas, entonces no puede idear ese proceder. El que tiene la virtud del arte sí, sabe qué papel se usa, cómo se coloca sobre una madera, cómo se utiliza la acuarela, cómo se le coloca agua, cuánta agua, qué colores y demás. Y esto le permite avanzar y lograr algo bello, mientras que nosotros haríamos un exquisito mamarracho, un montón de manchas. Se ocupa entonces de cómo producir ese algo, ¿sí? Diseña el procedimiento. Esto supone, decíamos la clase pasada, entrar en relación con la materia propia próxima, es decir, con esta acuarela que tengo delante, con esta madera, con esta roca, con este violín que tengo adelante. Ya dijimos que
se ocupa de lo que no es natural, porque apunta a algo artificioso, en el sentido no despectivo, sino que algo que es hecho por el arte, ¿sí? Y por último, se ocupa de algo contingente. Esto siempre está regido, cuando es propiamente virtud del arte, por el logos verdadero, que es lo que decía Aristóteles recién, el logos aletheus, es decir, una razón verdadera. Repito entonces, hay virtud del arte cuando todo el procedimiento, ¿sí?, está en el artista como un hábito, como una buena disposición para llegar al fin. ¿Cómo se dice buena disposición? Virtud. Está presente en el artista todo el tiempo, por eso es una disposición, no es algo casual, no es algo ocasional, no es algo fortuito, sino que está en él, por eso lo ha adquirido mediante mucha práctica. Ahora, teniendo esa disposición para obrar adecuadamente, es decir, conforme a la razón, cuando se le presenta el caso, procede. Y procede adecuadamente. ¿Por qué? Porque tiene la virtud del arte. Muy bien, dijimos que ese momento en el cual, después de un largo proceso, toda la actividad se concentra en un solo punto, es el momento máximo y magistral donde se logra el poder máximo unificante de la variedad, ¿sí? Muy bien, esto es lo que habíamos llegado a desarrollar en la clase pasada y dijimos dos palabras y acá retomo lo que habíamos estado planteando, que es la cuestión de la criteriología del arte. Es decir, recuerden que todo esto se disparó buscando un criterio de arte, es decir, cuándo hay arte, cuándo no hay arte, ¿sí? Supuesto que ya habíamos advertido en las unidades anteriores que el fin de la obra de arte es la belleza. Supuesto que ese fin es la belleza, nos preguntábamos, primero, si el hombre puede hacer estrictamente hablando, ¿qué se entiende por hacer belleza? Y después de preguntarnos si puede hacer belleza o no, que es lo que vamos a tratar de responder, encontrar un criterio para decir, bueno, ¿cuándo hay obra de arte? Porque claramente, sobre todo en nuestros tiempos, yo no voy a alcanzar a desarrollar lo que había prometido, que era una clase completa acerca del arte contemporáneo, el arte moderno y contemporáneo. Hoy día tenemos muchísimas manifestaciones, ¿sí? Algunas son feas, manifiestamente feas, pero que son llamadas con mucha liviandad arte. Entonces, bueno, arte es cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Daniel Hu decía, era un artista francés, que pensaba que todo lo que el artista hacía, absolutamente todo, era arte porque él, el artista, era arte. Y entonces, entre las cosas que presentaba como obra de arte era un enlatado, no, con la forma de una lata de atún, donde enlataba sus propios excrementos humanos, porque esos también serían arte, eran latas seriadas, ¿sí? Firmadas por el artista, bueno, no sé, ¿me entienden? Es decir, eso, o vemos expresiones como una persona que toma una pistola de paintball y arroja bolas de color sobre un lienzo y dice que eso es arte, o una persona que se pinta a sí misma y se arroja sobre el lienzo y da unas cuantas vueltas y dice que eso también es arte, y así tantísimas cosas, con lo cual llegamos a un punto en que no sabemos qué es el arte. Bueno, ¿qué criterio por lo menos tendríamos que tener? Bueno, un primer criterio es que el arte tiene como fin la belleza, y eso es muy importante. Y en ese sentido, busquemos otros criterios que vamos a ver al final para decir que algo es arte o no. La primera cuestión respecto de si el hombre puede hacer belleza o no, decíamos la vez pasada, es que estrictamente hablando el artista no crea absolutamente nada. Si ustedes me dirán, no, son creadores, en realidad son recombinadores. Es decir, todo artista que hace algo siempre utiliza algo real que lo precede. Desde los cuadrados de colores básicos, azul, amarillo y rojo que hemos visto, ¿no es cierto?, presentados en los museos,
en las exposiciones artísticas, hasta cuestiones tan complejas como Rembrandt, o si ustedes quieren pasando por el arte más futurista y exótico de, no sé, de cyborgs del futuro, supongamos que los quisiéramos introducir en el ámbito del arte, incluso en esos casos, yo estaría frente a algo que existe. No, profesor, el cyborg no existe. No, claro, pero existe la pieza metálica, existe el hombre, existen los colores, siempre existe algo. Entonces, no es que el artista crea en el sentido del término profundo, del término crear, del sentido profundo del término crear, que es hacer pasar algo de la nada al ser, o sea, algo que no existía, esta expresión es muy discutible, hacer que algo que no existía existiera, absolutamente. Siempre se presupone algo. Por eso este primer punto es importante, no produce las esencias, ni las infunde estas esencias en una materia vacante de formas. Siempre hay una adquisición de esas formas que luego son representadas. A ver, podemos ver girasoles, podemos ver otra versión de girasoles, ¿sí? Y podemos a partir de eso llegar a los girasoles de Van Gogh. ¿Qué son girasoles? Por supuesto, aquí hay belleza que supone siempre ciertas formas. Y este es un punto en el cual nunca se ha insistido lo suficiente. El arte parte de la materia remota universal, esto es, parte del universo. Y desde el universo y en el universo que lo rodea, se colma, se planifica, se llena de. Ahí nace la inspiración. Con lo cual, el término final de la obra artística, estos girasoles, suponen muchos girasoles vistos, muchos jarrones, muchos girasoles en distintos momentos, en su estado pleno, en su estado de decadencia, en su estado de muerte, en su estado de pimpollo. Todo eso está acá presente en esta pintura de Van Gogh. Por eso digo, punto uno, no hay una creación de esencias, ¿no?, sino que hay una presuposición de un montón de cosas. El artista maneja realidades que lo preceden. El caso de la literatura es recontra interesante. Aristóteles es clarísimo eso, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que a ciertos caracteres humanos les corresponden ciertas acciones y a su vez esas acciones son buenas o malas, o son camino a felicidad o camino hacia la infelicidad. Y el artista no puede de ninguna manera hacer que una persona de un determinado carácter haga ciertas acciones que no le corresponden a ese carácter y en vez de infelicidad obtenga felicidad. Dice eso, ¿por qué? Porque eso es lo natural. Y porque el artista no puede ir contra la naturaleza, no tiene esa libertad, ¿sí? Salvo que quiera arruinar su propia obra, digamos, ¿no? La obra como tal siempre responde a un elemento natural, siempre. Bien, punto uno, esto. Punto dos, es que ninguna de las materias que el artista utiliza son materias totalmente informes, es decir, que no presentan ningún tipo de resistencia a la actividad artística, como si fueran plástico o como si estuviéramos, no sé, colando fundición o colando aluminio. Las materias tienen su naturaleza, tienen su dignidad propia, tienen sus posibilidades y sus límites. Yo con la madera puedo hacer ciertas cosas, con el hierro puedo hacer ciertas cosas, con la piedra puedo hacer ciertas cosas, pero porque ellas son madera, hierro y piedra, es decir, tienen una naturaleza que les marca ciertas posibilidades. Hay sonidos o hay imágenes que el artista pone en un violín que son fantásticas y que ejecutadas con un contrabajo suenan espantosas. ¿Por qué? Porque fueron concebidas para las posibilidades y límites de un violín y serían intocables en un contrabajo o en un cello, ¿no? Pienso, por ejemplo, en El vuelo del moscardón, esta obra tan famosa
creo que es Puccini, o Puccini es el que la ejecuta, no me voy a acordar ahora el nombre, no voy a decir más nada que eso. Pero esta obra, cuando uno la escucha, que emula el vuelo de un moscardón, es imposible de tocar en un cello, o sea, al menos a la velocidad para la cual está planteada, ¿no? Bien, estas materias entonces tienen sus límites. La piedra tiene su límite, o bien el óleo tiene sus límites. Cualquier transgresión que se haga a esa materia, sometiéndola, avasallándola con la idea, arruina la propiedad y la belleza y los límites de esa materia. Y hace que, de alguna manera, al maltratarla, termine opacando la obra. Hay un límite para el óleo, hay un límite para la pintura a espátula respecto de la que es a pincel, ¿sí? En la precisión. Piensen, por ejemplo, si quisiéramos comparar los girasoles de Van Gogh de recién con la Mona Lisa, claramente tendrían diversos niveles de definición, pero eso tiene que ver con las posibilidades y límites de quien pinta con pincel, este caso, o quien pinta con espátula, el caso anterior. La espátula es otra forma, se aplica de otra forma, genera muchísimo relieve, a diferencia del pincel, que es más plana la pintura. Bueno, en fin. Esto tiene que ver con esos límites y posibilidades de la materia y del instrumento que se utiliza. Bien. En tercer lugar, tendríamos que ver cómo es que se produce esa belleza. Hemos hablado de los límites de la materia, del universo entero. Ahora, ¿por qué de ciertas inspiraciones o ciertas ideas que han nacido en una persona, en un artista, terminan en ciertas obras? Es decir, ¿por qué no terminan en otro lado? Bueno, lo que pasa es que se da una particular, digamos, relación entre la inspiración, ¿sí? Y esas materias donde el artista considera que pueden desarrollarse de una mejor forma. Por eso acá nos advierte de esta mutua compenetración entre la inspiración y alguna de esas materias. Beethoven, cuando se estaba quedando sordo, escribe, bueno, ya la novena sinfonía la escribe prácticamente sordo, pero una famosísima obra para piano que se llama Claro de Luna. Es bellísima, realmente bellísima. Dicen que la tocaba con la cabeza, con el oído apoyado contra el piano para poder escuchar algo de lo que estaba tocando, ¿no? Quien escucha Claro de Luna, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de hacerlo, es una música de una melancolía enorme, sinceramente, ¿no? No es una de esas piezas para escuchar un domingo a la tarde, digamos, ¿no? Sobre todo si está lloviendo. Pero Claro de Luna termina, tiene momentos de, podría decirlo así, de esperanza, ¿no? No es una pura tristeza como la marcha fúnebre, por ejemplo. No, tiene momentos de profunda melancolía, como un despedirse, como quien se despide, ¿no?, de la audición, que ya no va a recuperar, pero que también está transitada de un agradecimiento de eso que se ha tenido como un don y una alegría de haberlo tenido, ¿no? Es muy interesante. Los invito cordialmente a que escuchen Claro de Luna de Beethoven. Ahora, ¿por qué él se decanta por eso? Por esas tonalidades en el piano. Bueno, hay una relación exquisita entre la idea y la materia, en este caso el piano. La melodía, la música y concretamente el piano. Podemos estar ante esta imagen. Esto es una fotografía, ¿no es cierto? Es una fotografía de un atardecer. Un atardecer podría despertar un montón de afectos en el hombre. Podría ser un atardecer que despierte tristeza, un atardecer que despierte esperanza, un atardecer, no sé, que despierte inquietud,
ansiedad. Bueno, los artistas, a partir de eso, los buenos artistas, siguen una de esas líneas y logran en la obra, en representar en la obra justamente esa línea. Yo tomé un caso donde este atardecer transita un camino mucho más melancólico, ¿no? Un retorno a la casa, fíjense que está hecho todo con espátula, en este caso. No sé si alcanzan a ver los trazos bien, bien gruesos que aparecen en la pintura, ¿no? Bueno, el artista encontró en ese atardecer, probablemente el mismo que hayan visto un montón de personas, un camino a seguir. Le pareció que, y lo hizo bastante bien, que el atardecer podía quedar asociado a la melancolía, por ejemplo, ¿no? El retorno a la casa después del trabajo, por el cansancio, por, no sé, por el fin del día. Todos estos elementos están presentes, ¿sí? Él quiere incluso asociarlo al frío, en invierno, entonces atardece más temprano. Bien, son muchos elementos que entran en juego. ¿Por qué eligió ese y no otra vía? Bueno, porque vio una afinidad. Ahí hay una afinidad. Él vio una afinidad del atardecer con eso. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. ¿Es la única posibilidad? No, 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 hay muchísimas. Pero el buen artista, buscando la belleza, lo que hace es encontrar una proporción adecuada entre la inspiración y este camino que siguió. Es muy interesante. Los malos artistas no encuentran justamente de modo adecuado esa afinidad con tal o cual motivo. No lo logran. En cuarto lugar, hay que decir que esa compenetración que se da por afinidades supone una serie de pasos. Nosotros los hemos clasificado, estandarizado. Por supuesto que los artistas se dan reír, los verdaderos artistas, un poco de esto que decimos, porque, claro, hemos esquematizado todo esto, ¿no? Un artista va mucho más rápido, puede detenerse en un paso durante mucho tiempo, o avanzar rápidamente hacia el final. Pero a los efectos del estudio es inevitable la esquematización para entender esto. Y esta afinidad que decíamos y que recién veíamos entre un atardecer, vuelvo sobre el mismo tema, que tomaba el cariz en el caso anterior por la pintura, una pintura donde rebosaba la melancolía. En este caso, un primer momento en el proceso artístico es que esta inspiración, ¿sí?, viene de la materia universal. Es decir, esta inspiración no es una loca idea absolutamente generada por el artista. Esta inspiración supone sucesivas contemplaciones. Decíamos, ¿se acuerdan ustedes? Hace varias clases, se van dando en él, en el artista, una serie de observaciones que van sedimentando, que van decantando, que van haciendo esa base hasta que en algún momento aparece la necesidad o la compulsión a representar eso. Ahí está lo que llamábamos inspiración. Pero claro, una vez que está la inspiración a partir de la materia universal, es decir, de las contemplaciones que se pueden dar en el universo que lo rodea, viene la primera gran tarea, que es la de dar con un camino de la materia común. Es decir, habrá que encontrar cuál es la más adecuada para que esa inspiración se despliegue. Es decir, podrá ser la música, podrá ser el color, podrá ser el volumen, ¿sí? Estamos en la materia común. Ese primer camino, muchos artistas, perdón, este segundo paso, muchos artistas ya lo tienen transitado porque ya se dedican a ciertas formas, salvo el caso de Da Vinci, que era una
cosa monstruosa, es decir, pintaba, dibujaba, construía, en fin, era arquitecto, bueno, una cosa increíble, una gama, digamos, de artes impresionante, pero en general los artistas ya transitan un determinado camino, ya tienen una virtud del arte asociada a la madera y a la escultura, o a la madera y a la carpintería, o a la piedra, ciertas piedras particularmente, decía al granito, por ejemplo, o al travertino, al mármol travertino. En fin, muchas formas que ya por tener esa disposición, esa virtud, lo transitan más rápidamente. Pero por ahora estamos en la materia común. Claro, una vez que ya se ha pasado de la materia común a la materia propia remota, estamos en, bueno, supongamos ¿la música de qué? Es decir, seguiremos el camino del violín, del cello, del piano, de la guitarra, formas en las cuales la música puede desarrollarse o podría desarrollarse. ¿Por qué decantarse por el violín, o por el violín y el cello, o por el violín, el cello y el piano, o descartar los tres y decantarse por la guitarra? Bueno, eso tiene que ver con la afinidad. Y esa afinidad, profesor, ¿cómo se advierte? Es absolutamente subjetiva del artista. Es decir, el buen artista encuentra una afinidad entre esto que está en él y la guitarra, ¿sí? Y lo hace muy bien. Seguramente han escuchado el concierto de Aranjuez, que es un concierto para guitarra, un concierto donde todos los instrumentos que lo rodean, violines, chelos, contrabajos, no me acuerdo qué otro instrumento lleva, todos están en función de la estrella que es la guitarra. Bueno, ahí hay una afinidad. Y hay una combinación única y repetible. Realmente es bellísimo. Concierto de Aranjuez, otra de esas cosas que seguramente han escuchado alguna vez y siempre conviene volver a escuchar. Bien. En este contexto, y habiendo dicho todo esto, hay que entender que la belleza como tal, aplicada por el artista, no es una especie de sticker que se pone sobre la materia, sino que la actividad artística en búsqueda de la belleza, cuando logra belleza, lo que termina siendo es jugar a favor de la materia y de la belleza que esa materia puede también aportar. No tapa, oculta, limita, en el peor de los sentidos, a la materia, sino que redime, ilumina, destaca lo mejor que la materia puede dar. Con lo cual, y esto lo logra el buen artista, esa operación hace que la obra esplenda, brille, como decíamos al principio de nuestras clases, el esplendor de la forma, brille la idea y la materia como si la idea y la materia fueran una sola cosa. Esta imagen del descendimiento de Cristo en la cruz y su posterior enterramiento. Desgraciadamente no puedo mostrar todos los detalles, que es de Giotto, un autor franciscano del siglo XIII, XIV, no me acuerdo, XIV creo que es. Cada uno de los rostros de los que están allí presentes está comunicando una realidad. Ahora, esos rostros están pintados. El óleo, perdón, en este caso son frescos, el fresco está destacando una expresión humana y no está separado, es decir, no tengo el fresco y la expresión, sino que hay una unidad intensísima, ¿no? En la parte de arriba hay un montón de ángeles, están todos llorando, porque es la muerte de Cristo, ¿no? Cada uno es una belleza, pero en la línea de los que están arriba, el tercero de izquierda a derecha, es muy famoso, el llanto de ese ángel por la muerte y el entierro de nuestro Señor. ¿Qué se ve en estos artistas? Bueno, esa unidad, ¿no? La materia acá no desaparece. Tenemos las mejores versiones de lo que el fresco puede dar.
y la tenemos en las expresiones de los rostros, ¿no? Bueno, con lo cual llegamos al último punto, ya para ir finalizando esta clase. ¿Cómo es que el artista entonces llega a sacar lo mejor de la materia? Es decir, como te acaba de decir, que bueno, no se da la idea más la materia, no se da que la idea se pega por encima de la materia como un sticker, sino que por el contrario el artista opera de una forma tan particular que a la vez que libera a la materia de sus formas toscas, como puede ser la que tiene un óleo adentro de un pomo o una piedra en una cantera, la libera de esa forma tosca y hace que alcance su estado de mejor versión. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, esto supone por parte del artista, por un lado, mucho amor, mucho estudio y mucho respeto de la materia artística. Es decir, esto que hemos dicho tantas veces, la importancia del estudio, la importancia del estudio en el sentido artístico, es decir, de las pruebas, de los ensayos, del trabajo, de probar y probar y probar con la materia, cómo ir mejorando, logrando mejores resultados o ciertos efectos que se puedan alcanzar. Hay todos dicen o muchos dicen que los ojos que pinta, por ejemplo, Rembrandt son de lo mejor que existe. Bueno, acá no los vemos claramente, sea porque uno está llorando y el otro está mirando hacia abajo y además la reproducción tiene poca definición. Pero, ¿cómo es que Rembrandt pinta esos ojos? Bueno, porque conoce los ojos. Conoce los ojos como un oftalmólogo. No, conoce los ojos y a su vez conoce las expresiones de los ojos y además conoce al óleo y lo conoce muy bien y sabe cómo lograrlo y conoce los pinceles y los conoce muy bien. Y cuando traza unos pequeños brillos en los ojos, de manera que parece que representan el brillo de un ojo real que está reflejando a quien lo está mirando, cuando eso pasa, eso acontece porque él ha ensayado muchísimas veces, cómo lograr ese efecto. Por eso la materia en manos de un verdadero artista no es algo usado, sino que es algo dignificado, es llevado a término. Bien, todos recordamos cuando nos compararon, ¿no es cierto?, colores en el jardín de infantes o en los primeros grados, ¿sí? Y pintábamos bastante cerca de los límites, ¿no?, de los dibujos. Bueno, ahí los estamos usando, no los estamos llevando a término, no los estamos desplegando, desarrollando. No está la virtud del arte y por eso pasa. El artista sí la tiene y sí hace que la materia esplenda, ¿sí? Entonces, la materia esplende y listo. No, es que es todo, es la idea esplendiendo en la materia. En definitiva, lo que logra es una maravillosa unidad de todo eso. Muy bien. Todo esto que he ido tratando de presentar en una síntesis final, ¿sí?, es lo que se daría en un proceso artístico normal. Y en un proceso artístico normal, donde tenemos la inspiración, las diversas contracciones de la materia, partiendo de la materia universal hasta materia próxima sobre la cual opera el artista, donde el artista tiene un respeto y busca dignificar la materia sobre la que trabaja, en un proceso normal tendría que aparecer belleza. Esa belleza, por supuesto, puede variar, puede ser bellísima o simplemente bella o algo de belleza. Pero si está todo este proceso, tendría que darse. Si el artista entiende que no crea, sino que colabora en un proceso de belleza mucho más amplio que lo trasciende y que cumple estas condiciones que he mencionado recién, que no repito para no cansarlos, pues bien, tendríamos que llegar a una obra más o menos bella. Por eso el libro o el apunte que les propongo concluye, ¿no es cierto?, diciendo que hay belleza en una obra de arte cuando el espíritu del artista, la inspiración y la materia artística han logrado una sola cosa en la obra. Recuerden que hace tiempo vimos esto, el arte implica la psicología del artista, ahí está lo del espíritu del artista, vimos todo lo que es la intuición, el proceso de inspiración.
Por otro lado, la materia artística entendida o bien como la materia universal, que es donde se inspira, o bien el trato con la materia artística propiamente. Bueno, todo eso no son tres cosas en la obra de arte. Todo eso termina en la obra de arte. Si todo eso está mediado por la virtud del arte, si todo eso está generado en el artista como una actividad contemplativa que el artista tuvo sobre el universo, si a su vez esa materia sobre la que trabaja busca dignificarla y el fin de todo eso es belleza, bueno, tiene que ser o tiene que salir una obra bella. Lo que nosotros nos solemos encontrar a veces en el arte contemporáneo es o una producción, hay un maltrato de la materia artística, ¿sí? No hay un respeto, no hay una dignificación, sino que hay un menosprecio. Por eso, decir que la explosión de una pelotita de paintball produce arte, bueno, eso estoy menospreciando al color, estoy menospreciando al óleo, bueno, en este caso a la pintura, ¿no? Se puede hacer mucho más con eso. O sea, a veces bajo la solapada intención de decir que el arte tiene que ser simple e ingenuo, se rebaja la materia artística, la cual no queda dignificada. O se trata de procesos donde no hay inspiración, es decir, no hay actividad contemplativa y todo es casual, donde se niega la inspiración. Bueno, no, yo, qué sé yo, fui echando así encima, bueno, ¿cuál es la idea que está guiando todo esto? ¿No? Cuando el artista no ha estudiado, sino que es, se genera microscópicas. Hoy día creo que Argentina produce desgraciadamente a granel este tipo de artistas que no conocen música, es decir, no han estudiado música, sino que por medio de una IA generan cierto ritmo, que siempre es el mismo, que es bastante aburrido. Por otro lado, aparece una melodía extremadamente simple, ¿sí? Otros días veía un especialista en música y decía, es como la comida chatarra, dice. Es bueno comer papas fritas y usted se puede dar un gusto de comer una papa frita alguna vez, ¿no es cierto? Está todo bien. Ahora, nadie crecería humanamente comiendo papas fritas. Entonces, tendría problemas terribles de digestión, a no mucho tiempo de hígado, porque no es comida pensada para comer todo el tiempo. Inevitablemente arruina la vida humana y a su vez esconde un montón de otras posibilidades de comidas mucho más ricas y mucho más humanas, mucho más elaboradas. Pero claro, la comida chatarra tiene su atractivo. Bueno, y hacía esta comparación. Entonces, hay cierta música hoy día que es muy parecida a la comida chatarra, ¿no? Que tiene que ver con esa cuestión que se puede comer masivamente, que es súper simple, fácil de entender, o sea, usted le agrega salsas también prefabricadas y bueno, queda más o menos bien la hamburguesa. La cuestión es, digamos, si todo eso dignifica a la vida humana, si la mejora, si, bueno, ahí está la gran cuestión, ¿no? Muchos artistas desconocen o no conocen el instrumento, no tocan un instrumento real. Se fabrican con una computadora, una base rítmica, fabrican una estructura de una melodía simple que a su vez, muchas veces ni la generan ellos, sino que es generada por una inteligencia artificial. En fin, todo se centra en un baile, digamos, ¿no? Que es lo que termina vendiendo el producto final, que dura poquito tiempo y después cae, ¿no? Si alguna vez quieren ver y comparar las mejores canciones más escuchadas hoy día con las mejores canciones más escuchadas hace 20 años, van a notar una diferencia abismal de producción. Quizás les suene más con mejor detalle, porque sin duda se han mejorado mucho las posibilidades de grabación y de producción, de postproducción musical, pero lo que es la música propiamente, los desarrollos musicales, bueno, caramba, que esos antes existían, ¿no? Y hoy prácticamente han desaparecido. Bien, por eso digo, tienen que dar estos elementos, el espíritu del artista, si hay inspiración, si hay formación, si hay estudio, por otro lade, si hay inspiración, es decir, si hay actividad contemplativa o es azar, si por otro lado hay materia artística conocida,
tratada o hay un menosprecio de la materia artística y una digitalización total, en fin. Son cuestiones que permiten más o menos ver, con algunos ejemplos que les doy, esta cuestión de si hay obra o no artística, si hay belleza o no. Muy bien, esta clase entonces, que ha sido la última para nosotros, ha analizado la cuarta contracción de la materia artística, que es la que toca la materia propia próxima. Decíamos, es la que toca a la materia esta con la que se relaciona directamente el artista, ¿no? No era el óleo, sino es este óleo. No era el violín, sino este violín. Este momento es el momento más importante porque trabaja acá la virtud del arte. Nos detuvimos bastante en ese punto, hoy lo he repasado. Y lo que busca, perdón, lo que produce esa virtud del arte es lograr una unidad profunda en la obra artística, ¿sí? Donde todos estos elementos o pasos previos hallan allí su síntesis, encuentran su final acabado, logran unidad, no logran, a ver, o no presentan pasos, no presentan momentos en los cuales el artista produció, sino una sola obra, ¿sí? Que dice una sola realidad y con ello habla a su modo, de un modo particular, de uno de los casos posibles de tantísima belleza que existe en el universo. Bueno, muy bien. Hasta acá quería llegar hoy día. Voy a quedar un poquito de tiempo, pero ahí va a empezar a toda una clase sobre la historia del arte, sobre el arte moderno y contemporáneo, que me va a llevar 1 hora 20 y ustedes ya me odian por esto, así que vamos a dejar acá. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Bueno, déjenme, no se vayan todavía. Ahí está. Era para tomar lista. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariana. Espero que te hayan servido y bueno, espero que hayan podido aprovecharlas. Yo he tratado de ponerle la mayor de las ondas. He tratado de revisar, analizar muchas obras de arte, me parece que es muy importante y sobre todo me parece que es pedagógico en el sentido que ustedes puedan conocer obras que pueden después seguir disfrutando, ¿no? Así que bueno, me alegro que te hayan servido. Bueno, muy bien. Por mi parte, entonces, hasta acá llegamos. Nos veremos en algún momento. Los que sigan filosofía me verán en historia de filosofía antigua. Lamento comunicarles. La cosa no va a mejorar, pero bueno. Y quienes no, ha sido un gusto tenerlos en las clases. Agradezco todas las preguntas, agradezco las intervenciones que siempre han sido enriquecedoras. Así que bueno, nos veremos entonces, Dios mediante, en alguna otra oportunidad. Espero que tengan un buen año, que les vaya bien en la solemne y bueno, que terminen las licenciaturas respectivas que estén haciendo. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.